Imagina tener unos audífonos que tengan inteligencia artificial apoyados por Google, ChatGPT y también por Microsoft. Esto es posible. Y adivina, tenemos la traducción en tiempo real. Es decir, que podemos incluso brindar unos audífonos, o sea, uno, a una persona que hable inglés y yo español. Y automáticamente va a hacer la traducción en tiempo real. Así de simple y fácil. Pero ojo, tenemos dos modos. Como son ajustables, podemos incluso utilizarlos con almohadilla y también de pastilla. Esto es gracias a los Kidlet ajustables AirBuds. Y muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelos y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Me imagino que estás pensando de qué se trata esto. Pues presta atención que ahora te los voy a enseñar. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestros audífonos que traen cosas interesantes, pero primero vamos a conocerlos. Checa esto. Aquí tenemos nuestros audífonos prácticos, cómodos, fáciles de utilizar, que además tenemos entrada USB tipo C por acá para poder cargarlos en cualquier tipo de cargador. Una luz LED aquí que va a parpadear cómo está el nivel de batería, están full. También tenemos nuestros audífonos. Esto es lo que te decía. Nunca antes una marca se había atrevido tanto hasta que vino Kidlet y lo hizo. Lo interesante aquí es que de esta manera puedes escuchar buenos graves, buenos agudos, buenos bajos, hasta que se te revienten los tímpanos. Lo interesante aquí es esto. Cuando te cansas, le quitas las almohadillas y tienes unos audífonos convencionales de pastilla, similar a unos de Apple. También podemos ingresarle otra vez, nuevamente, las almohadillas y listo. Solamente que con almohadillas suenan más, o sea, los bajos, porque ya no es necesario pues utilizarlos con demasiado volumen. Y así pues va a sonar pues bastante fuerte. Entonces aquí también tenemos la oportunidad de los gestos. El diseño está muy bonito, son negro mate, no se ensucian para nada y ya lo has conocido, ¿ok? En la caja viene cosas interesantes, por ejemplo, sus características. Vienen con traducción, que ya lo vamos a ver, apoyados por Google, Microsoft y también ChatGPT. Sí, con asistente, que es gratis, según me dijo. También tenemos tecnología ENC-ANC con 4 micrófonos para poder quitar todo el ruido exterior cuando estemos realizando una llamada. Es decir, solo es el ruido. No tienen cancelación de ruido, ¿sí? No hay nada de eso. También tenemos 23 horas de autonomía con una sola carga. Tenemos también, por ejemplo, tecnología Bluetooth 6.0, estable y preciso. Dual conexión, es decir, para un dispositivo móvil y para la PC. Resistencia IPX4 cuando hagamos ejercicios. Es decir, no vamos a tener problemas cuando estemos haciendo nuestros ejercicios. Gracias a la resistencia, el sudor no le va a hacer ni cosquilla. El precio, este es el precio aquí en Guatemala, puede hacer que esté más caro en tu país o puede ser que esté más barato, pero con todo lo que nos está ofreciendo, wow, Kidlet está sorprendiendo. Pero vamos a checar ahora cómo es lo que se dice de la inteligencia artificial para hacer la traducción en tiempo real. Vamos a verlo de una vez, checa. Vamos a tener aquí nuestra aplicación, nos vamos a ir a Play Store en mi caso, porque si tú no tienes descargada esa aplicación, te vas a la caja y aquí tenemos una zona QR donde la aplicación se llama AirDance. Está disponible en iPhone, Android y también en Windows. Está de loco, sinceramente. Me sorprende. Bueno, vamos a abrir aquí nuestra aplicación. Checa esto. Tenemos, por ejemplo, aquí la inteligencia artificial. Son uno de los puntos importantes. Me voy a poner un audífono y le voy a preguntar, por ejemplo, Claro que sí, pero con una distinción muy importante y totalmente ética. Lo que sí puedo hacer por ti. Explicarte cualquier concepto. Matemáticas, historia, biología, gramática, programación, filosofía, lo que sea. ¿eres de gratis o de paga? Sí, es 100% gratis. No hay suscripciones, pagos ocultos, pruebas gratuitas que terminan en cobro, ni planes premium que te bloqueen. ¡Wow! ¡Felicidades! Es gratis. Sigamos viendo esto, ¿sí? Vamos con el punto importantísimo que es la traducción en tiempo real. Dice por acá, la libertad de hablar con dos oídos. Si te das cuenta, aquí tiene pues cada una persona
un audífono, es decir, yo le doy este audífono al que va a hablar inglés y yo el español. Dice, toca el botón para comenzar a hablar. Ok, esto quiere decir que yo voy a hablar en español primero, ¿sí? Voy a tocarlo. Haz de cuentas que una persona lo tiene y voy a poner justamente el audífono en el micrófono. Hola, ¿cómo estás hoy? Hello, how are you today? Y luego yo voy a hablar en inglés, simulando como que soy la otra persona. I'm fine, thank you, and you? Estoy bien. Gracias a ti y a ti. ¿Cómo te ha ido hoy en tu día? How has your day gone today? My day is horrible. Mi día es horrible. Entonces, así va a funcionar esto de la traducción en tiempo real. Esto está impresionante, gente. Me asusto. No lo había visto en otras marcas, excepto Realme, pero no estaba disponible en Guatemala. Y ahora aquí el sí lo tiene y está disponible. Esto se merece un aplauso. Y por el precio, gente. ¡Wow! Me sorprende bastante, sinceramente. Sigamos conociéndolo, por favor. Ya vimos que sí funciona y mira, te voy a demostrar algo. ¿Cuántos idiomas hay? 165 idiomas hay disponibles y aquí también 165 idiomas. ¡Qué cool, gente! Me ha gustado esa opción, la primera que está aquí. Luego tenemos modo teléfono más auriculares. Una persona usa los auriculares, o sea, los dos, como ves aquí, y la otra persona usa el teléfono. Es similar, solo que la otra persona va a estar él hablando ahí y tú vas a escuchar aquí en el dispositivo móvil. No lo voy a poner a prueba porque ya esto es opcional, me voy a tardar mucho en el video, pero sí funciona. Entonces, esta es una opción, pero a mí me gustó más la primera opción, ¿sí? Tenemos también modo de traducción de audio y video, es decir, tenemos el español, que es mi idioma natal, y el inglés de la otra persona. Podemos hacer una llamada de video o una llamada de voz. ¿Cómo lo hacemos? Invitar a un amigo que utilice la plataforma, podemos enviar incluso ese enlace y podemos hablar con él. Qué bueno, gente, que nos ofrezca ese servicio. Espero que no sea de paga más después. También tenemos modo traductor. Esta sería otra opción. Toca el botón en el teléfono para conversar la conversación y mira lo que está haciendo aquí que cada quien va a levantar el teléfono, su propio teléfono, que tenga esta misma aplicación y va a funcionar de esta manera. Mira cómo es que va a funcionar. No significa que tengan los mismos audífonos ambos, simplemente van a utilizar el dispositivo móvil y aquí está la enseñanza, lo mismo, pero me gustó más lo de los audífonos, que está cool. Esto de aquí, la primera opción. Luego tenemos nota de voz. Aquí podemos grabar una nota de voz, por ejemplo, al español y que lo traduzca al inglés o viceversa. También tenemos traducción de fotos. Aquí vamos a hacer una fotografía y nos va a traducir lo que estamos viendo. Y también tenemos opción de poder hacer el cambio en cuanto a los idiomas. Aquí también tenemos sueño para conciliar el sueño con modo relax. Son sonidos naturales. Y también tenemos, por ejemplo, estos sonidos que están ahí para conciliar el sueño. Mi perfil, esto es personal. Y ahí listo, gente. Hemos finalizado con esto. Recuerda que desde ajustes podemos ver nuestro códec de audio. En mi caso tenemos el AAC y tenemos aquí en modo audífonos. Esto es en Xiaomi. Posiblemente en tu dispositivo Android, Apple no va a tener esa opción, pero lo puedes ir a ver. Esto se hace manualmente para poder vincularlo, ¿sí? No hay fast pair, por lo que vi. Entonces, vamos a incluso a tener la oportunidad de utilizar el manual de usuario para poder incluso aprender de nuestros gestos. Nos vamos aquí justamente y aquí tenemos, por ejemplo, pausar, poner canción, volumen hacia arriba, previa canción, siguiente audio, contestar llamada, finalizar llamada, tener el asistente de voz, en mi caso Google. También Apple sería Siri y ANC, Normal Mode. Es decir, si mantienes presionado, pues se va a cambiar a ANC. ¿Qué es esto? Pues para omitir todo el ruido exterior, porque no tienen cancelación de ruido. Si te das cuenta, aquí tengo una canción, la voy a poner. Y lo que va a hacer, por ejemplo, es adelantar o atrasar canciones. Mira, le voy a dar 3 toques. 1, 2, 3. Esto es para atrasar
Y esta va a ser para adelantar, 1, 2, 3. Me cambió la canción, 1, 2, 3. Listo, podemos cambiar el volumen, sí. Podemos hacer el cambio de volumen. Ya está todo, gente. ¿Eso está bien? Mira, ahí podemos bajar el volumen y podemos llamar al asistente de voz también. O sea, sí funciona, gente. Y así mismo va a funcionar con todos los gestos que le vayamos indicando. Bueno, mi gente, hasta aquí llegó todo. Yo espero que te haya servido este video. Dale un poderoso like, no olvides suscribirte. Muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala por enviármelos y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué tal? Por el precio que estamos pagando, sinceramente, la traducción en tiempo real es algo que podemos utilizar. Salvo yo no viajo, pues no he salido de Guatemala, no he ido a Estados Unidos, pero algún día lo haré y probablemente empiece a poner en práctica mi inglés. Aunque no es del bueno del todo, pero puede hacer que mejore más adelante y pueda tener mejor comprensión de lectura, sino que también al oído. Pero estos podrían funcionar. Así que nos vamos viendo en un próximo video. Chao, chao. Suscríbete.